El silencio del desierto acaba de ser destrozado por un programa de computadora que puede leer a los muertos. Nefertiti ha sido un fantasma durante 30 siglos, pero la IA cuántica acaba de mapear todo su genoma de una momia maltratada. Los resultados explican por qué se evaporó de la línea temporal en medio de su reinado. Estamos viendo una historia de reinas secretas y un linaje tan puro que se volvió tóxico. Este descubrimiento revela un mundo oculto donde el poder y el fracaso biológico colisionaron. La reina no solo se fue borrada de la existencia, y eso es quedarse corto. El ADN real revela una verdad oscura. Nefertiti es sin duda una de las personas más populares del antiguo Egipto, pero una de las razones por las que no sabemos mucho sobre ella es porque fue borrada. Todos están obsesionados con la máscara dorada del rey Tut, pero aquí está el detalle. La verdadera historia no es sobre el rey niño, sino sobre la mujer que vino antes que él. Durante más de 3000 años, la reina Nefertiti ha sido un ícono silencioso congelado en el tiempo. Pero ese silencio acaba de ser destrozado. En base a la genética y lo que podemos obtener de los datos textuales del periodo, el resultado más probable es que una momia conocida como la Dama Joven es en realidad Nefertiti. La ciencia moderna finalmente ha hecho lo impensable. Al usar IA cuántica para analizar la historia microscópica escondida dentro del hueso antiguo, los investigadores han encontrado algo que es absolutamente aterrador. Estamos hablando de un legado de devastación biológica, cámaras secretas y una reina que podría haber estado escondida a plena vista todo este tiempo. El Imperio Dorado no solo declinó, desapareció de la noche a la mañana. Para entender por qué este descubrimiento de ADN es tan impactante, primero tienes que entender la magnitud absoluta de lo que se perdió. Nefertiti no era solo una reina, era una cogobernante y una diosa en la tierra que estaba hombro a hombro con su esposo, el faraón Akenatón. Juntos hicieron algo que nunca se había hecho antes. Desmantelaron a los viejos dioses y movieron toda la ciudad capital a un parche remoto y hostil del desierto llamado Amarna. Fue una revolución religiosa. Durante unos pocos años fugaces fueron el centro del universo. Vivieron en una ciudad dorada de piedra blanca y calor brillante. El arte de este periodo los muestra como una familia amorosa e íntima, sosteniendo a sus 6 hijas. Pinta una imagen de perfección doméstica y poder absoluto. Eran la pareja de poder definitiva reescribiendo las reglas de la realidad misma. Pero no es tan simple. Hay algo profundamente inquietante sobre el arte de esta era. Si miras de cerca las estatuas de Akenatón e incluso algunas representaciones de Nefertiti, no se ven como humanos típicos. Tienen cráneos alargados, vientres distendidos, caderas anchas y dedos como de araña. Durante décadas, los teóricos marginales se han vuelto locos con esto. Dicen que Nefertiti y su esposo eran visitantes de las estrellas. Mientras eso suena como ciencia ficción, la realidad escondida en sus genes es aún más extraña. Justo cuando su poder alcanzó su pico, los registros se detienen en frío. Es uno de los mayores actos de desaparición de la historia. Alrededor del 12º año del reinado, Nefertiti simplemente se evapora. Un día está liderando procesiones y al siguiente se ha ido. No hay registro de su fallecimiento y nunca se encontró ninguna tumba. Durante siglos, los historiadores asumieron que cayó en desgracia. Pero la falta de evidencia siempre se ha sentido intencional, como una escena del crimen que había sido limpiada. Sus nombres fueron cincelados de las paredes y la ciudad fue abandonada. Era como si el desierto mismo hubiera sido ordenado a tragárselos enteros. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que los antiguos egipcios creían que si hablabas el nombre de una persona muerta, la mantenías viva. Por el contrario, destruir un nombre era destruir el alma eternamente. Era un destino peor que la muerte. Alguien quería que Nefertiti se fuera de la eternidad. Querían asegurarse de que nunca pudiera navegar el inframundo. Durante décadas, los arqueólogos han estado tamizando las arenas desesperados por una pista. Encontraron muchas momias, pero la gran esposa real seguía siendo un fantasma. Era la mujer más famosa del mundo antiguo, pero no se encontraba por ningún lado. El misterio de su desaparición se convirtió en el santo grial de la egiptología. Pero la ciencia finalmente ha alcanzado a la historia. La IA cuántica ha comenzado a procesar los datos crudos de los huesos encontrados en el Valle de los Reyes, y los resultados finalmente están arrojando luz sobre a dónde fue. El misterio se profundiza cuando miramos la evidencia física dejada atrás en los rincones oscuros de tumbas olvidadas. Costos biológicos de un linaje puro. En lo profundo del Valle de los Reyes, los exploradores estaban tropezando con tumbas que no encajaban en la narrativa. El valle es un lugar de muerte y silencio, donde los faraones esperaban dormir para siempre. Pero también es un lugar de caos. En 1817, un explorador llamado Giovanni Belzoni descubrió una tumba conocida como KV-21.
Adentro, los intrusos encontraron dos momias femeninas despojadas de sus vendajes y dejadas a pudrirse en la oscuridad. No tenían nombre y estaban en tan mal estado que nadie les prestó mucha atención. Una tenía su brazo cruzado sobre su pecho en la pose de reina, pero sin nombre, era solo un cuerpo. Una de ellas eventualmente se convertiría en un punto focal de esta investigación moderna. Pero hubo otro descubrimiento que resultaría aún más fundamental. En 1898, se abrió una tumba que contenía un escondite de momias reales, ocultadas por sacerdotes. Entre los grandes reyes de antaño había 3 cuerpos sin envolver tirados sin ceremonias en una cámara lateral. Una de ellas era la dama joven. La dama joven era una visión trágica. Había sido brutalmente dañada y su pecho estaba destrozado. Le faltaba el brazo derecho y había un agujero horrible en su cara. Durante más de un siglo, fue una curiosidad de museo. La gente pasaba junto a su vitrina de vidrio sin saber que podrían estar mirando a la mujer más poderosa de la 18ª dinastía. No fue hasta 2010 que los investigadores usaron genética para construir el árbol genealógico del rey Tut. Tomaron muestras de la médula ósea de estas momias anónimas. Los resultados que regresaron del laboratorio enviaron ondas de choque a través de toda la comunidad. El ADN probó que la dama joven no era solo una persona cualquiera, era la madre biológica del rey Tut y la hermana completa de la momia encontrada en K1B55. Ahora, la momia en K1B55 es casi con certeza Akenatón. Esta revelación redujo las posibilidades. Sabíamos que el padre de Tut era Akenatón, así que su madre tenía que ser alguien importante. Pero aquí está el problema. Nefertiti nunca fue conocida como la hermana de Akenatón. La historia la registra como probablemente siendo la hija de un oficial de alto rango de la corte. Así que nos quedamos con una contradicción masiva. ¿Era la dama joven en realidad Nefertiti y la historia se equivocó sobre su linaje? No sería la primera vez que la propaganda antigua nos engañó. ¿O era alguien completamente diferente? Algunas teorías sugieren que podría ser una esposa secundaria o quizás una de las propias hijas del rey, pero la reconstrucción facial de la dama joven tiene un parecido sorprendente e inquietante con el famoso busto de Nefertiti. Los pómulos altos y la línea de la mandíbula son idénticos. ¿Es posible que el ADN nos esté diciendo una verdad que tenemos miedo de aceptar? ¿Que Nefertiti era en realidad la hermana del rey todo el siglo tiempo? Si es así, su unión fue genéticamente desastrosa. El análisis de IA cuántica no solo nos dio nombres, nos dio un expediente médico que se lee como una historia de terror. Cuando los científicos mapearon el genoma, encontraron una falta de diversidad genética distinta y aterradora. Los antiguos reales estaban obsesionados con mantener su linaje puro para imitar a los dioses, pero a la biología no le importan los títulos reales. La biología castiga la falta de diversidad. El perfil genético de Tut y su madre mostró una acumulación masiva de genes dañinos. Estamos hablando de deformidades esqueléticas, pies zambos y sistemas inmunológicos que eran prácticamente inexistentes. Básicamente, toda la familia estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Eran frágiles y enfermizos. El escaneo de la dama joven reveló que probablemente sufría de una condición que hacía sus huesos increíblemente frágiles. Esto explica por qué Akenatón se veía tan extraño. Nosam era un alienígena. Era una colección ambulante de errores genéticos. Y si Nefertiti era su hermana, ella llevaba la misma bomba de tiempo en sus células. Los secretos de su salud revelan a una familia luchando por sobrevivir sus propias tradiciones reales. Cómo la reina realmente encontró su fin. Este contexto cambia todo sobre la violencia encontrada en su cuerpo. La herida masiva en su cara originalmente se pensó que era obra de saqueadores cavando por oro. Los saqueadores eran brutales y arrancaban cabezas para llegar a las joyas. Pero el análisis forense moderno sugiere algo mucho más siniestro. Los escaneos muestran que la herida tiene características específicas que difieren del daño causado después del fallecimiento. Algunos expertos argumentan que hay señales de una reacción ósea que sugiere que sucedió justo alrededor del momento de su fin. Si esta momia es Nefertiti, no falleció pacíficamente mientras dormía. Ese golpe a la cara habría sido fatal. Sugiere que fue golpeada con un objeto contundente pesado con inmensa fuerza. Dada la naturaleza frágil de sus huesos revelada por el ADN, tal golpe habría sido catastrófico. Pinta una imagen de una conclusión violenta, quizás una eliminación política. Vamos a ponernos locos por un segundo. Considera el clima político. Akenatón había destruido la economía y alienado al ejército. La gente estaba furiosa. Cuando murió, Nefertiti quedó cargando con todo. Acorralaron los sacerdotes de Amón, ansiosos por restaurar su poder, a la reina en su palacio. Decidió un general que la única manera de salvar a Egipto era silenciarla para siempre. La boca destrozada es simbólica. En el antiguo Egipto, necesitas tu boca para hablar los hechizos en el más allá. Destrozar la boca era asegurarse de que nunca pudiera hablar con los dioses de nuevo.
Y aquí es donde el aspecto aterrador del ADN realmente golpea duro. No se trata solo de la violencia que sufrió, se trata del legado que transmitió. El ADN de los dos fetos encontrados en la tumba del rey Tut muestra el fin de la línea. Nacieron muertos debido a los errores genéticos acumulados transmitidos por los padres. El linaje no solo terminó, colapsó bajo su propio peso. Hay otra teoría salvaje de que la plaga mencionada en textos de este tiempo no era solo una enfermedad normal. Algunos investigadores especulan que las prácticas de la familia real los convirtieron en pacientes cero para una vulnerabilidad genética específica. Quizás la primera instancia registrada de una plaga biológicamente amplificada acabando con una dinastía sucedió justo aquí. Si la dama joven es de hecho Nefertiti, su ADN la vincula a este trágico ciclo de deformidad y muerte. Ella no era solo una gobernante, era una víctima de la misma tradición que sostuvo. Pero hay un giro en la línea temporal que hace esto aún más complejo. Antes de que el rey Tut tomara el trono, hubo un faraón sombrío llamado Smenkhkare que gobernó por muy poco tiempo. Durante décadas, los académicos asumieron que era un hombre. Pero la evidencia está empezando a apuntar en una dirección diferente. ¿Qué si Smenkhkare no era un hombre en absoluto? ¿Qué si Nefertiti no murió en el año 12? La teoría dice que ella se elevó al estatus de corregente tomando un nuevo nombre y eventualmente gobernó como un rey completo. Hay pistas esparcidas por todos lados. Las inscripciones muestran una figura con la doble corona de un faraón, pero con las caderas distintivas de una mujer. Algunos de los bienes funerarios encontrados en la tumba del rey Tut muestran señales de haber sido retrabajados. La cara en la máscara de oro de Tut ha fascinado a los historiadores del arte porque se ve distintivamente femenina. Tiene orejas perforadas que los reyes típicamente no tenían. ¿Heredó Tut el equipo funerario de su madrastra porque ella murió repentinamente o porque su memoria estaba siendo borrada? La teoría sugiere que Nefertiti gobernó como un rey para mantener unido el imperio mientras Tut era solo un niño. Pero este gobierno habría sido la gota que colmó el vaso para los sacerdotes. ¿Crees que la maltratada dama joven es realmente la perdida reina Nefertiti? ¿O su verdadera tumba todavía está esperando detrás de una pared oculta? Deja tus pensamientos abajo, dale me gusta y suscríbete.